La cirugía de control de daños se quedó pues, bajo el reconocimiento de la Marina de Estados Unidos. ¿Qué sucedía cuando había un problema bélico, una guerra, un enfrentamiento? Entonces las embarcaciones podían ser seriamente lesionadas. Y en vez de hacer la reparación en ese momento o insistir en la lucha, lo que se hacía era básicamente hacer algo que llamaron control de daños, es decir, hacer que el bote o la embarcación llegue a puerto, ¿no? Y hacer todo lo necesario para que llegue a puerto. Y en puerto ya hacer todos los cambios o modificaciones o reparaciones para que eso continúe. Ese principio se ha trasladado después a la evaluación de los pacientes quirúrgicos gravemente enfermos, ¿no? El término empezó con Stone, donde se hablaba de corregir la coagulación antes de hacer procedimientos quirúrgicos, pero el que realmente puso en boga el término fue Rotondo, ¿no? Y habló del concepto de control de daños. Después se extiende el concepto a otras regiones a través de Hilsberg, Matus y colaboradores. Como les mencionaba, fue un término usado en la Armada de Estados Unidos, que es la capacidad de un barco de absorber el daño y mantener íntegra la misión. De esta manera se sacrifica temporalmente la terminación de la reparación anatómica para poder hacer frente a la lesión fisiológica. El paciente está muy deteriorado y lo que se hace es prescindir de la reparación anatómica y dar todo el soporte necesario para que el paciente revierta el daño fisiológico derivado de la lesión. Los pacientes, cuando presentan la triada de la muerte, se le llama así, porque obviamente está relacionado con mayor mortalidad, y presentan hipotermia, coagulopatía y acidosis, ya se hace muy difícil recuperarlos o rescatarlos. Por eso hay que estar advertido, ¿no?, de signos que nos puedan llevar a estas condiciones. Este es el triángulo de la muerte. Ahora se le llama el diamante de la muerte porque se le ha agregado como un cono más lo que es la deficiencia relativa de calcio, que puede tratarse con cloruro de calcio, gluconato de calcio, en caso de que el paciente requiere. Pero el uso de calcio siempre debe estar monitorizado y con dosajes séricos para ver cuánto de calcio iónico tiene el paciente, porque si no, nos podemos ir al otro lado y finalmente el paciente, pues igual lo perdemos, pero con un paro cardíaco diástolo. Por una hipercalcemia. La acidosis derivada de la hipovolemia lleva a hiporetención tisular, cambio del metabolismo de oxígeno, pasa de ser aerobio a anaerobio y se empieza a acumular lactato, y eso causa una acidosis láctica. Consecuencias de la misma: disminuye el gasto cardíaco, hay una cardiodepresión relacionada con la acidosis metabólica persistente, hay alteración de la contractilidad miocárdica, hay aumento de arritmias ventriculares, elevación de catecolaminas y endógenas, obviamente, así como alteración del metabolismo de aminoácidos, proteínas, carbohidratos. O sea, eso afecta grandemente, ¿no?, una acidosis persistente a un paciente que esté en recuperación. Y aquí tenemos los factores con los que tenemos que lidiar: la pérdida de calor, pero también la generación de energía metabólica, ¿no? La homeostasis térmica pues debe mantenerse, porque si se va hacia uno de los lados puede dar hipotermia, ¿no? Y la hipotermia significativa es aquella que es menor de 36 grados centígrados. La fisiopatología de esta hipotermia está relacionada obviamente con las cavidades, la termogénesis, ¿no?, y el uso de líquidos fríos en la reanimación, ¿no?, sobre todo el pasar cloruro de sodio, el pasar plasma, pero no ha sido temperado. Ahora hay aparatos, ¿no?, de alto flujo que pueden no solamente hacer que se
pase grandes cantidades de volumen en corto tiempo, sino que además también tiene la facilidad de testear, ¿no? Y manejar la temperatura, ¿no? Se puede programar la temperatura y de esa manera ya no hay pérdida, ¿no? Ni tampoco extremos. La temperatura central es menor de 35, un paciente que tiene menor de 35 grados realmente es una super emergencia y hay que resolverlo más pronto. Consecuencias de una hipotermia, miren, todo lo que se puede causar: arritmias, reducción de gasto cardíaco, incremento de resistencia periférica, desviación de la curva de saturación de oxígeno, obviamente la cavidad no está funcionando, ¿no? Del otro lado, alteración del sistema respiratorio, alteración de la coagulación, hemorragia irreversible. Todo eso puede ser causado por la hipotermia. La coagulopatía, que es uno de los vértices del triángulo de la muerte, puede ser por dilución o por hipotermia, como acabamos de mencionar. Hay una disminución plaquetaria y hay un incremento, pues, de la producción de tromboxano A2. Que lo que quiere básicamente el organismo es que haya trombos para poder permitir la coagulación rápida y que el paciente sobreviva. Sin embargo, siempre puede presentarse la alteración, por ejemplo, una alteración plaquetaria en base a la plaquetopenia, el shock, la actividad metabólica y también la actividad fibrinolítica incrementada. Existen también unas condiciones que nos advierten sobre la posibilidad de emplear la cirugía de control de daños, como por ejemplo inestabilidad hemodinámica, trauma contuso de energía, heridas penetrantes en torso, coagulopatía, hipotermia por lesión de comorbilidad y acidez metabólica por lesión de comorbilidad. Bueno, está medio raro, ¿no? Pero sí es lo que dice. Y los pacientes, pues, complejos, muy delicados, también deben ser advertidos de la posibilidad de que entren en un ciclo de cirugía de daños. Por ejemplo, lesión vascular abdominal, un sangrado examinante de multicavitario y lesiones específicas de trauma torácico, trauma de cabeza y trauma de pelvis. Estos son los factores críticos, ¿no? La destrucción del complejo cuadrantorenal, una acidosis metabólica, hipotermia menor de 35, se hizo una reanimación, pero el paciente después de la hipotermia hizo una parada cardíaca. Y coagulopatía, ¿no? De todas formas, transfusión sanguínea más de 10 unidades y de base menor de 5 milimoles. Entonces, esos tipos de pacientes, ¿no? Que tienen, como se llama, el crash, ¿no? Que tienen lesiones múltiples en extremidades, en visceración, de abdomen, no podemos nosotros querer pretender hacer todas las reparaciones porque puede fracasar y el paciente va a demorar más tiempo en su atención y en la solución de los problemas emergentes. Dentro de ellos, ¿no? Aquí es el momento ideal para poder hacer una cirugía de control de daños. Se tapa las vísceras, ¿no? Se explora si es que es necesario el abdomen o el tórax, porque eso es lo que vemos aquí, no lo está matando, probablemente es las lesiones intestinales o también de vísceras sólidas las que puedan causar una lesión mucho más significativa. Ya hay una serie de avances en cuanto al abordaje de pacientes en cirugía de control de daños y lamentablemente las guerras, pues, hacen que aprendamos. Digo lamentablemente porque no debieran haber guerras, sin embargo siempre las hay, y cómo hacen un enfoque, en este caso los marines norteamericanos, pues nos ayuda a entender un poco la fisiología y la gravedad de las lesiones para poder marcar un pronóstico. La octava edición de la TLS, ahora estamos en la 11ª edición, mencionaba, pues, algunos de los factores como hipotensión resucitativa, control resucitativo, cirugía de control de daños o cirugía por etapas. Entonces, hay conceptos nuevos como hipotensión permisiva
que es básicamente mantener al paciente con una presión arterial baja, limítrofe, para que permita la migración de los sectores de coagulación y estos en el suelo, ¿no? Se basa en el principio de mantener el flujo sanguíneo, ¿no?, en el territorio vascular afectado. ¿Cuáles son las complicaciones de un paciente que se sobrehidrata? Si le ponen el catéter, le ponen un litro, 2 litros, no es joven, aguanta, ponen 3, 4, no hay problema. No es cierto. El paciente puede tener una serie de alteraciones que se las muestra: pauropatía por dilución, hipotermia, acidosis hiperclorémica, acidosis metabólica hiperclorémica, respuesta inflamatoria exagerada o CIRS elevado, injuria pulmonar, edema. Todo eso se puede hacer por el paciente. ¿Cuáles son las metas para mejorar un paciente en trauma que está relacionado con la edad? O sea, no hacer más. Son estas: mantener la presión de este paciente mayor de 65 y, si tiene TEC, además, mayor de 70. Mantener la acidosis láctica o el lactato menor de 2.1, el déficit de base menor de 5 miliequivalentes, hemoglobina entre 7 a 9. ¿Cuándo tiene hemoglobina? 5, ¿no? Nuestra paciente que acabamos de operar. Es que no estoy. Fui al baño. No, acidosis metabólica, déficit de base y hemoglobina entre 7 a 9. Cuando es menos de 7 hay que transfundir. Y saturación de oxígeno siempre está entre el 94 y el 100%. No es siempre 100%. Estas son las fases de control de daño. Fase 0, que se da en la calle, en un lugar que no está con condiciones controladas. ¿Aló? Entonces les decía que estas son las fases de control de daño. Fase 0, que se da en el hospitalario, en condiciones donde pueden actuar los paramédicos. Luego la fase 1, que se da cuando el paciente ingresa a sala de operaciones por primera vez, y ahí es donde nosotros decidimos, ¿no?, planificar una segunda intervención y no a resolver todos los problemas en la primera. Esta cirugía de control de daños es una cirugía que debe durar el menor tiempo posible, idealmente menos de 2 horas. Nosotros hemos hecho un estudio donde hemos demostrado que menos de 90 minutos es el tiempo más adecuado y está relacionado con la disminución de las complicaciones. Luego de eso, el paciente debe pasar a una unidad de cuidados intensivos, ¿no?, que sean críticos o generales, y se hace la fase 2, que puede durar hasta 48, pero no más de 72 horas. Y ahí se hacen todas las correcciones fisiológicas del paciente, hemoderivados, factores de coagulación, antibióticos, todo lo necesario para poder revertir ese daño fisiológico transitorio, y finalmente se lleva nuevamente el paciente a sala de operaciones para poder hacer la reparación definitiva. La fluidoterapia se comenzaría en la fase 1. Sí, siempre. Sí, eso es lo primero que se haría hasta pasarlo a la cirugía. Sí y no. Lo que pasa es que la fluidoterapia es un término muy amplio, ¿no? Sí. Normalmente las atenciones prehospitalarias y hospitalarias se rigen a un esquema, que es el ABCDE, ¿no? Pero ahora esto ya cambió. ¿Cómo cambió? Ahora les voy a decir. O sea, el ATLS, que es un curso que se dicta a nivel internacional, y ya está validado, ¿no?, respecto a los resultados que se tienen al llevar el curso, diseñó este abordaje: A, vía aérea con control de forma cervical; B, ventilación y respiración; C, circulación con control de hemorragia; D, déficit neurológico con evaluación; y E, exposición del paciente. Sin embargo, muchos de los pacientes, no muchos, pero un grupo de pacientes donde se seguía este esquema, se perdían. ¿Por qué? Porque los pacientes tenían un shock severo, ¿no?, o tenían pérdidas sanguíneas.
Entonces se agregó lo que es la X. Y la X significa el control del sangrado externo. Control de sangrado externo. ¿Ya? El control de sangrado externo también tiene un curso muy sencillo que se llama Stop Dublin, que también lo dicta el Colegio Americano de Cirujanos. Y algunos pacientes podían y debían no tener ese control de sangrado antes de la fluidoterapia. Por eso estoy mencionando que la fluidoterapia es lo primero, ¿no? Por eso estoy mencionando que esto ya cambió. Primero es controlar el sangrado externo. Eso es para hemorragias compresibles. Pero también hay hemorragias que no son compresibles, y eso es la exsanguinación. Entonces, actualmente se trata primero la X, el sangrado externo, y se previene la exsanguinación. Y luego de eso ya viene vía aérea, respiratorio, circulación con control de hemorragia. ¿Qué sucedía? Cuando se seguía este esquema, muy probablemente el paciente se veía mucho la vía aérea y la respiración, pero cuando llegábamos a C, ya el daño era muy severo, irreversible, irrecuperable. Por lo tanto, esto ha ido cambiando en el tiempo y ahora ese es el manejo habitual. Pues cuando tú me dices en el prehospitalario, lo primero que hay que hacer es fluidoterapia, depende. Si el paciente está con exsanguinación o sangrado externo, primero hay que tratar eso, ¿no? Y después ya vía aérea y fluidoterapia. ¿Se entendió? Entonces los pacientes, una vez que están en el tratamiento prehospitalario, luego pasan una laparotomía. Realmente si es por exsanguinación tiene que ser una laparotomía abreviada, obviamente, hacer control del sangrado. Y el paciente viene muy deteriorado fisiológicamente, tiene que pasar a una UCI para reanimarlo y después ya se hace la reparación definitiva. También se le llama cirugía por etapas, se le llama cirugía abreviada, cirugía de control de daños, ¿no? Todos son sinónimos prácticamente. El estadio 0, como les decía, transporte rápido, resucitación y reconocimiento de lesiones. ¿No? Aquí les voy a mostrar un trauma complejo, ¿no? Ese es un paciente que tiene un traumatismo por una puerta de metal inmensa en el cuello, en la zona 2 y 3 del lado izquierdo, con lesiones de subclavia, ¿no? Sobrevive a las lesiones, pero el paciente se encontraba muy mal. Ahí están un hemotórax, ¿no? Y las lesiones de aquí, el portazo que llega de toda esa región torácica y cervical y hidropélvico del cuello, del tórax, ¿no? Entonces lo que se hace es una cirugía de control de daños, vascular, y también se hace una toracotomía para resolver el hemoperitoneo, el neumoperitoneo, el neumotórax. Entonces, en la fase 0, ¿no? Este paciente es un paciente que tiene herida por arma de fuego, hay lesiones sospechadas en hígado y diafragma, y lo que se mantiene es un control de la presión mediante hipotensión permisiva. La hipotensión permisiva es el concepto por el cual llevamos al paciente a una hipotensión controlada, ¿no? No hacemos que suba mucho la presión porque si no el paciente sangra, y esa presión baja va a hacer que migren los factores de coagulación y se pueda resolver transitoriamente el sangrado. Ahí tenemos el paciente con lesiones por arma de fuego, entrada y salida, tiene hemotórax, se le hace drenaje pleural del lado derecho, sale 800 en una sola vez y pasa a una estadía, a una etapa que llamamos etapa 1, donde ya en sala de operaciones tenemos que hacer 3 cosas:
control de la hemorragia, ligando los vasos que se puedan ligar o haciendo bypass de los vasos que no se puedan ligar. Control de la contaminación, ¿no? Haciendo que se hagan unos cierres, ¿no? Incluso con ligaduras, ¿no? Con sutura mecánica de manera rápida y se cierra la filtración del contenido intestinal. Y finalmente un empaquetamiento intraabdominal, ¿no? Si es que hay sangrado, y se cierra el abdomen con un cierre temporal del abdomen. ¿Ya? Esta es la compresión a nivel hepático. Ese es el tren de Virolini cuando hay una herida por arma de fuego que está atravesando totalmente el hígado, como aquí. Este es un control vascular, ¿no? A nivel de la vena y la arteria hepática, la vena porta y la arteria hepática. Este es un hematoma retroperitoneal en la zona 2 derecha. Se abre esta zona y finalmente se tiene que hacer un control vascular, ¿no? Se lleva el colon medialmente y si hay lesiones a este nivel, pues ya se puede tratar con mucha mayor facilidad. Como aquí es una lesión de cava inferior con sangrado muy profuso, o aquí donde se tuvo que hacer una sutura de la vena cava, ¿no? A este nivel. La otra maniobra de abordaje retroperitoneal es la maniobra de Mattox, donde se hace una sección del palito cólico del lado izquierdo y igualmente se lleva el colon desde la zona externa o medial hacia la zona interna. Aquí está el hematoma y se hace toda esa sección aquí, ¿no? Ahí se está viendo la liberación de las lesiones. Aquí se el uso del clavo. Y finalmente aquí tenemos una lesión vascular. Sí, hay una perforación. Y lo que se tiene que hacer ahí, ya que es una rama de la aorta, no se puede ligar. Tenemos que correr hacer un bypass. Esto. ¿No? O sea, coger una zona de Nelaton, ¿no? De un calibre más o menos significativo y hacer que pase la circulación sanguínea de un lado a otro. Eso obviamente es transitorio. Una vez que se consiga la prótesis vascular y el paciente mejore de su estado, o si no se tiene prótesis vascular, se utiliza la safena externa, ¿no? Se hace la disección de la safena y una vez que tengamos la vena ya se la coloca y se le hacen las tomosis. ¿El que es temporal se coge con puntos o solo se liga? Como liga? Se liga. Se liga. Ligadura aquí, o sea, negra, o sea. Se hepariniza de todas maneras siempre localmente 10 unidades de heparina en 500 de solución fisiológica y se hepariniza los vasos, ¿no? Para que no se formen trombos, porque de todas maneras esta circulación no es la habitual del vaso y ahí se puede dar lo que es un flujo turbulento y con mayor facilidad se forman los trombos, ¿no? Por eso es que se tiene que heparinizar. Recuerda el paciente que le cayó el portazo, pues había lesión de la vena y también de la arteria. Entonces lo que se hace aquí es un bypass, tanto arterial como venoso, le puede ser arterial y tiene que ser el venoso, para poder salvar la extremidad del lado izquierdo, ¿no? Está lesionado. Esta es la fase 1, ¿no? Donde se hacen los procedimientos que les decía, procedimientos abreviados, reglados, ¿no? Dirigidos a controlar la contaminación, controlar el sangrado y utilizar pues, sistemas de presión negativa o mecanismos de abdomen abierto para poder entrar nuevamente a la reparación. Este es un paciente que sufrió un accidente de tránsito y miren que tiene una perforación traumática del intestino, pero además una necrosis del colon. Y lo que hemos hecho ahí es, tenía un hematoma retroperitoneal gigante. Entonces se puso el sistema de presión negativa, después se puso el VAC y la bolsa de flotar, todo lo utilizamos, miren el hematoma inmenso que tenía el retroperitoneo y después se fue resolviendo poco a poco, ¿no? Y al bolsa de Bogotá se le hizo una colostomía. Muy difícil el caso, pero no había otro, no se podía hacer nada, se retardaba. De repente ahora sí lo podemos hacer.
en esos tiempos no teníamos ni experticia ni conocimiento. La segunda etapa, una etapa bastante importante, en la cual el intensivista tiene que trabajar por nosotros, tiene que hacer su mejor esfuerzo para compensar al paciente, porque cuando mejor compensado llegue el paciente, retorne a hacer operaciones en la última etapa, pues su pronóstico va a ser mejor. Hay que monitorizar, recalentar, corregir la coagulopatía, es importantísimo, maximizar hemodinamia, ¿no? El soporte ventilatorio y también reexaminar si es que hay lesiones olvidadas. Aquí está en cuanto a la hipotermia, más o menos ya les había indicado, menor de 35 ya es hipotermia, ¿no? Corregir la coagulopatía y corregir también la acidosis, ¿no? Y en la etapa 2 el MUSI es el paciente que les estaba mostrando, evoluciona pues hipotérmico y luego se hace un taponamiento pélvico y se coloca la bolsa de Bogotá, ¿no? O el sistema de presión negativo, se hace una colostomía. El paciente continúa con lavados, 2 o 3 lavados y después ya se hace el cierre definitivo de la pared. O sea, esto de aquí se logra cerrar. ¿Cómo? Ahí están las formas para poder monitorizar al paciente. El histograma. Aquí el manejo de abdomen abierto y la UCI. Y no se nota aquí una bolsa de Bogotá, ¿no? Todo con restos sanguinolentos. Y aquí una bolsa de Bogotá con evidentemente un incremento de la presión, por lo menos, no sé si síndrome complementar abdominal, ¿no? Del abdomen, del abdomen. Y el estadio 3, hola, ¿qué tal? Adelante. El paciente retorna a la sala de operaciones y tenemos todas las condiciones para poder hacer una reparación definitiva, ¿no? El paciente mejorado, se hace la cirugía de día, ya no en la madrugada, y finalmente pues, se hace la remoción del empaquetamiento, se sacan los sistemas de presión negativa o de bolsa de Bogotá y se hacen las reparaciones definitivas, ¿no? Y cierre completo de la pared. Esa es la cirugía de control de daños. Ahora, se puede hacer cirugía de control de daños en pacientes no traumáticos. Sí, ahora les voy a mostrar unos casos, ¿ya? Ese es el paciente, ¿no? Luego de las cirugías, bien, se logró pues estabilizar la pelvis y se cerró completamente el abdomen. Pero aún mantiene la colostomía, ¿verdad? En este caso queda con colostomía, pero ya después de 6 meses se le resuelve. Pero si mi paciente está bien hemodinámicamente, ¿puedo hacer la anastomosis? Sí, sí. Ahora les voy a mostrar los casos de si se ha hecho. Ya. Y el abdomen abierto pues tiene todas estas indicaciones: síndrome compartimental, peritonitis difusa, pero es fecaloidea, trauma abdominal complejo, en un marco de control de daños, pancreatitis aguda grave y reintervenciones planificadas. No hay que dejar el abdomen abierto si es que no tiene esas circunstancias, ¿no? ¿Qué utilizamos nosotros? Bolsa de Bogotá y Vacuum Pack y el PAC, ¿no? El PAC ahora en su nueva versión que es el Aptea. Esta es la bolsa de Bogotá. No es otra cosa que un contenedor de una solución fisiológica. En este caso era de Baxter, ¿no? Viaje se llamaba esa solución de suero fisiológico al 9 por 1000, y esa tenía un doble empaque y se utilizaba el empaque interno, porque estaba estéril, para poder instalar una bolsa de Bogotá. El otro sistema es el Vacuum Pack, que es un sistema que se ha usado mucho en Colombia, en Cali, que debería utilizarse en nuestro país, pero no hay la costumbre y nadie lo hace, ¿no? Tenemos el abdomen abierto con las vísceras, se ponen 3 gasas humedecidas sobre estas asas y después se instalan 2 drenes, ¿no? Y se va proporcionando la presión negativa. Tiene que haber una lámina entre la gasa y los intestinos, luego se pone la gasa, luego los drenes ahí, y finalmente aquí hay unos puntos, se va a aspirar, ¿no? Y la presión negativa pues hace que disminuya el edema, se aceleren los bordes, etc.
Y la terapia BAC es una terapia comercial, ¿no? El mismo principio que, pero ya lo idearon de manera comercial, que es colocar una lámina de polivinilo integrada, igual recubriendo las asas totalmente, así, de esta manera, y después las esponjas de poliuretano que se ponen a la medida de la herida y se va absorbiendo cada vez más, ¿no? Esa secreción purulenta, y finalmente después se retarda un poco también el ingreso de operaciones para que se compense. ¿Listo? Bueno, son otros casitos de no traumática, el cierre de la pared, varias formas, los ensayos clínicos y las isquemias como primera causa pues, de control de daños no traumáticos. Así se ligan los cabos o segmentos intestinales, ¿no? Para permitir luego hacer una anastomosis primaria retardada. Paciente en UCI, y también con asistencia del doctor Ortoño, nos operaban en su cama, y estoy aquí con él en la Valle de Piqui. Listo. A ver qué nos